invito a leer para cerrar este culto en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 23. Hebreos 11, 23, cercano al final de la Biblia, antes del libro de Santiago. Hebreos 11, 23, después del libro de Filemón. Cerca del final de la Biblia, los que encontraron pueden decir amén. Amén. También lo podemos leer desde la pantalla. Está escrito: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Amén. A la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. Señor, te doy gracias por esta palabra, por tu palabra, la que nos convoca en el día de hoy. Te pido que a través de ella nos estés hablando, Señor. Tu palabra que no vuelve vacía, tu palabra que es viva y eficaz, que es como una espada de doble filo, tu palabra que es como un martillo que quebranta la piedra, que habla al sencillo. Te pedimos, Señor, que abra nuestros corazones, que penetre en nuestras almas y que nos edifique, nos transforme, nos ayude, nos fortalezca, nos consuele, Señor. Confiamos en tu palabra y te pido que podamos concentrarnos por unos minutos en lo que vos tenés para decirnos y que no nos vayamos como hemos venido, sino de que podamos aprender algo, podamos tomar algo y hacerlo realidad en nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Hermanos, ya venimos hablando varias veces acerca de la fe y de este capítulo puntual, y en el día de hoy hay un nuevo personaje del cual la Biblia nos habla, que es Moisés. Hace poco hablamos de Abraham, que es sin duda el padre de la nación hebrea, y ahora vamos a hablar de Moisés, que es el profeta más grande para los hebreos. Moisés es el profeta más grande, sin lugar a dudas, porque fue aquel que dio la ley. Dio la ley Moisés. Y la dio a un pueblo que estaba en el desierto. ¿Sí? Este Moisés, toda su vida es testimonio del poder de Dios. Porque Moisés nace en esclavitud. Moisés nace en una nación que está sometida, ¿sí?, mejor dicho, un pueblo que está sometida por la nación egipcia, ¿sí? Esa nación, como hablamos la anterior vez, Abraham fue el padre de la nación hebrea. Dios le promete un día que le va a dar una tierra, que le va a dar una descendencia, que le va a dar un territorio. Y Abraham deja todo lo que tiene y, sin ver a Dios, ¿sí?, porque no lo ve, solamente escucha su palabra, le cree a Dios y anda como peregrino en la tierra. Anda como alguien que va hacia algún lugar, que va hacia la tierra que Dios le promete, pero que Dios no le da esa tierra en sus días, ni tampoco se la da en los días de sus hijos, ni en los días de sus nietos. Entonces, Abraham, luego pasa la Biblia a contarnos la historia de Isaac, la historia de Jacob, quien va a llamarse Israel, ¿no? Y todos ellos siguen creyendo la misma promesa, que es heredada de generación en generación. Esa es la era de los patriarcas, ¿no? Pero no sucede lo que Dios le había dicho a Abraham, hasta mucho tiempo después. No solamente que no sucede, sino que Israel es un pueblo, ¿sí? De a poco, esa familia que va creciendo se va convirtiendo de a poco en un pueblo. Deja de ser una familia y comienza a convertirse en un pueblo,
¿sí? Porque hasta ahora era la era de los patriarcas, ¿no? Porque tanto Abraham como Isaac como Jacob fueron patriarcas, es decir, líderes como padres de familia de un grupo reducido de personas que tenían un lazo sanguíneo. Pero llegó un momento en que esa familia numerosa comienza a convertirse en un pueblo, ¿sí? Porque ya no estamos hablando de decenas ni de cientos de personas, sino de miles y luego de millones, ¿sí? De personas que empiezan a expandirse en cantidad, pero que todavía no tienen un territorio. Y Dios lo que les había prometido es un territorio. Un territorio que era la tierra de Canaán. Allí en el Medio Oriente Dios les promete un territorio que no es de ellos y que ya tiene dueño, que es justamente los cananeos, ¿sí? Dios les promete ese territorio que ellos habitan, pero que ellos habitan como extranjeros, como forasteros, en tiendas. No son dueños, no hay una nación, no hay un estado aún. Viene el hambre, se van a Egipto en busca de alimentos, porque Dios en su providencia hace que José, quien fue vendido como esclavo, se convierta en el gobernador de Egipto. Y es allí donde ese pueblo sigue creciendo, sigue expandiéndose, hasta resultar una amenaza para los egipcios. Y en ese contexto es que Faraón se da cuenta de que el pueblo hebreo crece y que es una amenaza para su estado, para su nación. Y no es la primera vez en la historia en la que el pueblo hebreo es visto como una amenaza. Porque eso pasa insistentes veces a lo largo de la historia. Un pueblo que no tiene territorio, pero que se esparce, aumenta y tiene una identidad propia. Y no solamente eso, sino que es un pueblo que prospera y al que Dios bendice. Y que empieza a tener gente influyente que tiene peso, llámese José, ¿sí? Llámese Daniel, que tiene peso e influencia en un país que no le pertenece. Y que el que es el gobernador o la persona con poder ve a Israel como una amenaza. Ve al pueblo judío como una amenaza. Entonces, tenemos el primer acto, ¿no?, antisemita de la historia, que es cuando Faraón ve a los judíos como una amenaza, que están creciendo, que se están expandiendo y que son una amenaza para el pueblo egipcio y para la identidad egipcia, y que dice hay que destruirlos. Entonces, cuando nazca una mujer, dejémosla vivir, pero cuando nazca un varón, matémoslo, del pueblo hebreo. Esa es la primera determinación en busca de matar, de causar un genocidio en el pueblo hebreo, para que no crezca, para que no se esparza y para que no resulte una amenaza contra los egipcios. Pero recordemos que Dios le había prometido a Abraham algo, que era que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Y que todo aquel que lo maldijere sería maldito. Todo aquel que lo bendijere sería bendito. Y Dios va a seguir cuidando y protegiendo al pueblo por amor a Abraham y por amor a la promesa que le había hecho. Porque Dios había determinado mostrar a través del pueblo hebreo su gloria al mundo. ¿Sí? Dicho esto, es que en ese contexto nace Moisés. Un pueblo que es esclavo, un pueblo que está sufriendo y un pueblo que en cierta forma se quiere limitar su natalidad para que no se reproduzca, para que no crezca, para que no prospere. ¿Sí? Un pueblo que no tiene territorio aún, que está esperando que la promesa de Dios se haga realidad. Y como sabemos a lo largo de la historia, Israel fue más el tiempo que no tuvo territorio que el tiempo que tuvo territorio. ¿Sí? Y acá aparece Moisés. Moisés, hijo de esclavos. Hijo de esclavos. ¿Sí? En un momento donde nacer, siendo hombre y siendo judío, estaba prohibido. Y se condenaba ese delito, por decirlo de un modo, con la muerte. Un bebé era condenado
a la muerte si era varón y si era judío. Y de eso se trata el libro de Éxodo. Así comienza, en ese contexto. Un niño que nace y cuyo destino es la muerte. Pero hay unos padres que en un acto de fe, porque la Biblia nos dice aquí en este versículo, por la fe Moisés, el versículo 23, cuando nació, fue escondido por sus padres. Pero en este caso no está hablando de la fe de Moisés, está hablando de la fe de los padres de Moisés. Los padres de Moisés, que tienen fe en Dios, y que más allá de que Faraón había dicho, mátenlos, ellos lo esconden a su hijo varón. ¿Qué los impulsa a esconderlo? Fe. Porque quizás uno lee el libro de Éxodo, no tienen claras las motivaciones de los padres de Moisés. Amor a su hijo, sin duda alguna. Pero hay una realidad. El Estado mismo, del cual ellos eran esclavos, les estaba imponiendo una realidad, y todo el peso de la furia y del poder de Faraón caería sobre ellos si se incumplía esa ley, porque la palabra de Faraón era ley, aunque era inmoral, era ley, ¿sí? Ellos desafían a Faraón, tienen un acto de valor, de coraje, porque creen que Dios va a ayudarles a preservar la vida de su hijo. Hay fe en un Dios que ellos hasta ahora no han visto, no han evidenciado, ¿sí? Porque han nacido en esclavitud, porque no tienen tierra propia, porque si bien tienen una identidad, es una identidad poco clara y difusa. Saben de que sus antepasados, ¿por qué? Porque esta idea se transmitió de generación a generación. Hubo un hombre llamado Abraham, al cual Dios le prometió una nación y Dios le prometió un territorio. Pero ellos lo único que ven es que son esclavos y que no tienen un territorio. Pero que hubo un Dios que es invisible, que no es el Dios de los egipcios, es un Dios que no tiene rostro, es un Dios que no es el sol ni la luna, es un Dios que se le apareció a sus antepasados y con el cual ellos ni siquiera tienen una relación personal todavía. Pero ese Dios, el Dios de sus padres, el Dios de su padre Abraham, Isaac y Jacob, dijo que ellos serían benditos y que los que los bendijeren serían benditos y que los que los maldijeren serían malditos y que serían como la arena del cielo, las estrellas del cielo y la arena del mar. Amén. Esa era la promesa que se repitió de generación en generación. Y si ese Dios había prometido esto, su hijo no podía morir. Pero lo que sabían de Dios era poco, lo que conocían de Dios era poco, pero creyeron en esa palabra y actuaron en consecuencia. Con la poca información que tenían de Dios creyeron y guardaron la vida de su hijo. Y lo que habíamos visto, ¿no?, cuando uno va leyendo este capítulo, es que la fe verdadera, porque hay fe que no es verdadera, no siempre que alguien cree en forma eficaz. Está la fe verdadera y la fe falsa, la fe auténtica y la fe que no es auténtica. Y en la Biblia eso nos muestra, porque dice que muchos creyeron en Jesús y después dice que muchos dejaron de seguirle. Entonces entre ese grupo había algunos que creían de verdad y otros que creían temporalmente. Y la fe verdadera permanece a lo largo del tiempo. Y algo que vimos, que la fe se traduce en obediencia. La fe verdadera viene acompañada de obediencia. Porque dice que Dios le dijo a Abraham algo y Abraham obedeció. Actuó en consecuencia. No solamente le creyó a Dios, sino que obedeció. Y después vimos a Noé, que le creyó a Dios y actuó. Noé se puso a construir un arca, aunque no había llovido, sobre la faz de la tierra. Y Abraham se fue a una tierra que Dios le había dicho que iba a ser suya.
La fe viene acompañada de obediencia. Eso es lo primero. La fe produce obediencia. Y no es separable de la obediencia. Y si la fe no viene acompañada de obediencia, es una fe superficial, es una fe falsa. No es una fe auténtica. ¿Sí? Porque la fe, eso lo explica Santiago con otras palabras, sin obras es muerta. La fe viene con obras. Está entremezclada a una acción, a un actuar en consecuencia. Eso lo veníamos viendo hasta ahora, pero ahora la Biblia nos da otro ingrediente más de la fe, que es que la fe viene acompañada de valor. La fe viene acompañada de coraje. La fe viene acompañada de valentía. O si queremos pensarlo de otra forma, en sentido negativo, la fe es inversamente proporcional al temor. Cuando hay fe, no hay temor. Cuando hay fe, cuando hay mucha fe, el temor desaparece, el temor disminuye. ¿Sí? Cuando hay fe, el temor se va, es aplastado. Vivimos en un tiempo, en una sociedad de temor, de miedo, de preocupación, y el temor paraliza. Jesús cada vez que viene y que aparece, les dice, no teman, porque si creen en mí no tienen por qué temer. La fe infunde valor, infunde coraje, infunde valentía. Y en el corazón que hay fe, hay obediencia. En el corazón que hay fe, el segundo ingrediente, hay valor. Y fíjense lo que dice el texto que acabamos de leer, en el versículo 23. No temieron el decreto del rey. No temieron. Como tuvieron fe, no tuvieron temor. Porque cuando hay fe, no hay temor. Cuando hay fe, el temor desaparece. El temor se desintegra. Cuando no hay fe, el temor domina el corazón, nuestro corazón. ¿Sí? Y fíjense lo que dice después, porque puede ser que haya sido una casualidad, pero luego en el versículo más adelante, ya les digo, el versículo 27, cuando nos habla de Moisés, dice, no temiendo la ira del rey. Primero habla de los padres de Moisés, que no temieron a Faraón, y después habla de Moisés, que no tuvo temor de Faraón. Si pregunto, quiere decir que hay una relación inversa entre la fe y el temor. Cuando hay mucho temor, es porque hay poca fe. Y cuando hay mucha fe, es porque va a haber poco temor. Es una relación inversamente proporcional. Si hay una cosa, no hay otra. ¿Sí? El lugar que ocupa el temor no puede ser ocupado por la fe. Y el lugar que ocupa la fe no puede ser ocupado por el temor. Así funciona. Entonces, en el corazón observemos el contexto, ¿no? Hay un decreto real que dice que todos los hijos varones tienen que morir. Y si no sucede eso, toda la ira del rey va a caer sobre aquellos que desobedezcan ese decreto. Y es algo que impone miedo, que impone temor, que impone desesperación en el corazón de una persona. Y principalmente en el corazón de un padre y de una madre embarazada y que da luz y ve que su hijo es varón. Pero ellos, frente a esa situación, en su corazón no hubo temor, hubo fe. Gloria a Dios. Y creyeron de que Dios en esa situación adversa les iba a ayudar a preservar la vida de su hijo. Entonces, esta es una palabra para examinarnos, analizarnos, hacer una introspección en nuestros corazones y ver cuántas veces en nuestros corazones hay temor. Y si hay temor, es porque no hay fe. Y fíjese la relación inversa, o lo podemos pensar de un modo así. La fe es el antídoto para el temor.
El salmista dice, el día que temo, en ti confío, porque la confianza en Dios ahuyenta el temor. Gloria a Dios. ¿Sí? Y fíjese que hay varios ejemplos, ¿no? de la fe actuando. Primera de Samuel 17:45. Y ya saben, los que conocen la palabra, que este es un texto, podríamos decir, clave en el valor, en tener coraje. Primera de Samuel 17:45 habla David, que es un jovencito, pastor de ovejas, que le dice a un filisteo, un gigante, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Porque David ve a Goliat como un gigante, como un hombre poderoso en batalla, con espada, con lanza y jabalina. Pero David ve con los ojos espirituales que Dios es mucho más grande que ese gigante. Gloria a Dios. Y lo que ven los padres de Moisés, ¿sí? Con los ojos espirituales, ¿no? Porque con los ojos físicos nunca habían visto a Dios. Y lo único que sabían de Dios era lo que sus padres les habían dicho, que sus padres les habían dicho, que había un hombre llamado Abraham, que ni siquiera era su abuelo, su bisabuelo, tatarabuelo, habían pasado muchas generaciones. Pero ese Dios ellos le creyeron y sabían que ese Dios era más grande que Faraón. La evidencia decía que Faraón era grande y poderoso. Y la evidencia decía que Goliat era grande y poderoso. Pero David habla con valor. Pero en el fondo, lo que dio lugar a ese valor fue la fe. ¿Sí? Otro ejemplo es en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 16. También muy conocido. Fíjese cómo habla un corazón que tiene fe en Dios. Había un edicto de Nabucodonosor, rey de Babilonia, cuando Israel está en el exilio, ¿sí? Que todo aquel que no se arrodillara ante la estatua del rey sea echado a un horno de fuego. Y cuando hay un grupo de 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, que no se arrodillan, el rey se enfurece y los llama y le dice, ¿no escucharon qué es el decreto? Y Nabucodonosor es poderoso, como el faraón y como Goliat, pero ellos dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Es decir, que la fe, ¿sí?, actúa o se hace fuerte y se hace valiente cuando hay un conocimiento del Dios al cual servimos. Este grupo de personas, en el medio del exilio, frente a un rey que puede destruirlos, tienen la certeza de que Dios puede librarlos. Y si no se pasó rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Estos textos, lo que deben, que estamos visitando, lo que deberían infundir en nosotros es valor, es coraje, es valentía para enfrentar las circunstancias de la vida. Que van a venir circunstancias adversas que parezcan mucho más grandes que nosotros, al punto tal que nosotros nos sentamos una hormiga y que esas circunstancias, esas personas, esas realidades parecen aplastarnos. Pero en lugar de acobardarnos, tenemos que demostrar de qué estamos hechos. O en otras palabras, más aún, tenemos que demostrar nuestro conocimiento del Dios al que creemos. Y que nuestro Dios es más grande que esa realidad. Dios es más grande que Faraón. Dios es más grande que Goliat. Dios es más grande que Nabucodonosor. Pero sobre todas las cosas, en este hoy, en este momento, Dios es más grande que tu problema. Aleluya. Que tu realidad y que tu situación.
Y tenés que actuar no en cobardía, sino con valor. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿sí? Sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos dio valor, y si hay fe, hay valor. El temor hace que nos achiquemos. La realidad es que estos padres podrían haber sucumbido ante la realidad de un rey poderoso y decir, no podemos hacer nada, pero tuvieron la osadía de esconder a su hijo frente a lo que era el líder más grande del mundo antiguo y la potencia de ese mundo antiguo, y no le tuvieron miedo. Entonces, no temamos. Si hay fe, si hay conocimiento verdadero de Dios, de quién es nuestro Dios, no importa cuál sea la situación, hay que ser valientes. Y les quiero decir que la naturaleza de nuestra personalidad tiende a bajar los brazos. Somos así, somos débiles, tendemos a bajar los brazos, a no querer seguir, a desanimarnos, a dejar todo por la borda, a mirar hacia atrás, a decir no voy más, no sigo, no tiene sentido, no tiene sentido seguir peleando, estoy cansado. Pero así no habla un corazón de fe. Un corazón de fe tiene valor y un corazón de fe no teme, confía. Punto número 2. Dijimos el punto número 1, la fe se traduce en valor. Tomamos que la fe se traduce en obediencia, que era lo que veníamos viendo en los versículos anteriores, la fe se traduce en valor. Ahora, hay otra realidad. La fe influye a nuestro alrededor. Porque a veces la fe no va a estar. A veces esperamos que la fe esté en nuestro prójimo, ¿no? A veces decimos, esperamos que la fe esté en mi hijo, en mi hija, en mi hermano, en mi hermana, en mi papá, en mi mamá, en quien fuere, ¿no? Vemos al otro y esperamos que la fe esté en el otro. Pero a veces la fe no está en eso, en el otro. Pero Dios puede usarnos como un vehículo de fe para cambiar la realidad de otra persona. ¿Sí? Porque eso es lo que yo veía y no es el único caso. Pero acá la fe de los padres de Moisés va a influir en la vida de Moisés. Moisés en este primer versículo que leímos tiene una actitud totalmente pasiva. Y no porque quisiera, sino porque él es un bebé. Moisés no puede ejercer fe, pero su padre sí. Y por la fe de los padres de Moisés, básicamente, Moisés sigue con vida. Por la fe de los padres de Moisés, Moisés no solo que sigue con vida, sino que además Moisés se convierte en el líder y el libertador del pueblo hebreo. Si los padres de Moisés no hubieran, esto es contrafáctico, ¿no? Pero si los padres de Moisés se hubieran dejado amedrentar por el miedo, Moisés hubiera muerto en manos de Faraón. No hubiera tenido más que un par de días de vida. Pero fue la fe puesta en acción de los padres de Moisés, que no solamente influyó en ellos, sino en la vida de su propio hijo. Amén. Lo que estamos queriendo decir es que tu fe puede influenciar en tu vida, pero también en la vida de tu familia, de tu hijo, de tu hija, de tu esposo, de tu esposa, de tus padres. No sabes hasta dónde puede alcanzar la fe. Gloria a Dios. Vos no sabés las consecuencias que tu fe puede tener. Dos padres que apenas sabemos sus nombres, que no sabemos nada de su vida, que probablemente fueron esclavos toda su vida. Pero un acto de valor que ellos hicieron creyendo en Dios permitió, fue un nexo, fue una herramienta, un instrumento para que el pueblo sea libre. Porque Dios usó la vida de su hijo. ¿Sí? Entonces, no sabes el impacto o el poder que puede tener tu fe. Y cuando pensaba en esto, lo que decía es,
Dios puede bendecir muchas vidas, muchos terceros a través de nuestra fe. A veces quisiéramos que la fe se active en el otro, pero a través de tu fe Dios puede bendecir la vida del otro. Vemos que no es el único caso. La fe no influye solamente en tu persona, sino a todo tu alrededor. La fe de Abraham, como vimos la semana pasada, cambió la historia de la humanidad básicamente. Porque Dios a través de Abraham, a través de la determinación de Abraham, bendijo al pueblo hebreo, pero también bendijo a todas las naciones de la tierra, ¿sí? A través de Jesucristo. Y el pueblo hebreo hasta el día de hoy sigue vigente por la fe de Abraham. Ahora, a veces la fe va a influir en nuestro entorno. Nuestra fe va a influir en nuestro entorno. Voy a dar solo dos ejemplos, pero en la Biblia hay muchísimos. Mateo capítulo 15, versículo 28. En los evangelios están repletos de casos donde a veces viene una persona, ¿sí?, para pedir por sí mismo delante de Jesús. ¿Y Dios qué le dice Jesús? Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Pero a veces viene una persona no a pedir por sí mismo, sino a pedir por una hija. Como la mujer cananea, ¿sí? Por una hija, por un hijo. Fíjese, por ejemplo, en Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Esa hija fue impactada, fue sanada, la realidad de esa hija fue cambiada por la fe de esa madre. La hija fue pasiva en su actitud, pero Jesús sanó a esa hija por la fe de su madre. ¿Sí? El caso de Jairo, Mateo 9, 18. Mateo 9, 18, que ya lo conocemos. Vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. ¿Quién cambió la realidad de la hija de Jairo? No fue ella en sí misma. Fue Jairo que tuvo fe y cambió la realidad de su hija. Él fue un instrumento. Su fe impactó la vida de su hija. Y a veces no nos damos cuenta, pero por nuestra fe, Dios puede cambiar la realidad de terceros. Si actuamos, si obramos en fe, si oramos y presentamos a Dios, por ejemplo, a nuestros familiares, aquellos que no conocen a Dios, Dios puede bendecir a nuestra familia a través de nuestra fe. ¿Sí? Como Dios salvó la vida de Moisés a través de la fe de los padres de Moisés, Dios puede salvar la vida de tus hijos a través de tu fe, ¿no? Dios puede salvar la vida de tu familia a través de tu fe. Y somos testimonio de eso. Y quizás muchas veces familias enteras han venido a la presencia de Dios por la fe de uno. De uno. No de todos. No todos creían. Uno creyó. Uno lo presentó delante de Dios una y otra vez. Y Dios bendijo. Y Dios los trajo por la fe de uno. Entonces esta palabra nos debería abrir los ojos y hacernos ver de que nuestra fe es poderosa, no solamente para cambiar nuestra realidad, sino también de impactar en todo nuestro entorno. ¿Cuántos dicen amén? Veamos el versículo siguiente. Y está relacionado con este, porque hasta ahora está hablando de los padres de Moisés. Ahora nos dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, y freno ahí, porque lo que fue una vez la fe de los padres de Moisés, se va a convertir en la fe de Moisés. Moisés tuvo padre de fe, ahora él siendo adulto va a ejercer él en sí mismo la fe. Porque la fe produce fe, ¿no? Gloria a Dios. Hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
Moisés llegó a ser grande, a convertirse en un hombre de fe y uno de los líderes más grandes de la nación hebrea. Esto solamente fue posible gracias a la fe de sus padres. Ahora, nosotros no nos damos cuenta, pero nuestra oración, nuestra intercesión puede bendecir. Y nuestra obra en el Señor nos embarga. Siempre me gusta el testimonio de un predicador que un día, que andaba realmente, cuando no era cristiano, andaba atormentado, caminando por las calles de Londres, un día que nevaba, y entra en una iglesia metodista donde habían 15 o 20 congregantes. Y ese día faltó el predicador, el que iba a predicar el mensaje faltó. Y le tocó a otra persona predicar. Una persona que era un joven, flaquito, porque así lo cuentan, estaba nervioso y que se ve que no tenía un conocimiento muy profundo de las Escrituras. Y le toca compartir el texto: mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Lo comparte dando lo mejor de sí, y incluso cuando no le tocaba a él predicar. Pero a través de ese mensaje queda grabado en la historia, y después, porque ese día, donde había 15 personas, a través del mensaje de ese predicador inexperto, Dios hace la obra en el corazón de un joven que fue ese día a esa reunión, ¿sí? Y que su nombre era Charles Spurgeon, que se convierte en uno de los predicadores más influyentes de Inglaterra en el siglo XVIII, y a través de él miles de personas conocen el Evangelio. No sabemos el nombre de ese predicador, pero tenía una palabra, tenía un corazón de fe, y ese día predicó el mensaje de la palabra de Dios lo mejor que pudo, sin saber que su mensaje estaba impactando en el corazón de un joven al que Dios usaría terriblemente. Entonces, siempre tiene que haber un corazón de fe, siempre tiene que haber una palabra. La fe, y con esto terminamos en el día de hoy, dijimos que produce obediencia, dijimos que produce valor, y aquí nos va a dar otro ingrediente. La fe produce santidad. La fe produce santidad. Gloria a Dios. La fe no puede ir separada de la santidad. Siempre produce santidad. Porque lo que estamos leyendo en el versículo 24 y 25 es un ejemplo de santidad. Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés nace y crece entre los egipcios, pero él sabe que es hebreo. Y cuando llega a ser grande, él podría haberse quedado con su condición de egipcio y con su condición de hijo adoptado de la hija de Faraón. Él era un príncipe, en todo caso. Puede ignorar la realidad de su pueblo, pero él desprecia, porque él conoce su linaje. Y él sabe que es hebreo, y él sabe que él no puede quedarse callado, quieto, y se rebela contra la realidad, la comodidad o su condición como egipcio, y adquiere su identidad, que es la de hebreo, que cree en el Dios de los hebreos, en el Dios de los antepasados. Se aleja de la comodidad, de lo que le resultaba más cómodo, ¿sí? De lo que le resultaba más conveniente, y se entrega a una vida mucho más sufrida y afligida, porque su pueblo era esclavo en Egipto. Pero el texto nos dice aquí que prefirió ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y nos dice la razón por la cual hizo esto: teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Gloria a Dios. Gozaos y alegraos
cuando por causa de mi nombre digan toda clase de males, de mentiras contra ustedes. ¿Sí? Gozaos y alegraos, Mateo 5:12, ¿no? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Gloria a Dios. Y lo que pensaba es, el Hijo de Dios, el que cree en Dios, decide voluntariamente vivir una vida diferente a lo que resultaría una vida cómoda según los patrones y estándares del mundo. Porque decidimos tener una integridad y un comportamiento conforme a las leyes de Dios. Y eso lo hacemos a pesar de saber de que puede resultar políticamente incorrecto en esta sociedad. Puede resultar ingenuo en esta sociedad y puede causarnos aflicción e incomodidad en esta sociedad. Pero la santidad tiene que ir acompañada de fe. ¿Sí? Porque hay que tener convicción para vivir una vida diferente al mundo. Hay que tener convicción para decir, yo no quiero ningún beneficio de los egipcios, yo quiero ser tratado como un hebreo porque soy un hebreo. Porque Moisés tenía la certeza de que el galardón era más grande con Dios que con la riqueza de los egipcios. Entonces, la santidad no es algo forzado. La santidad no es algo que se impone a través de la fuerza, a través de la restricción, a través del miedo al castigo. La santidad es algo que surge de la convicción de que Dios es mejor que los placeres temporales del mundo. Y si yo no tengo esa convicción en mi corazón, es religiosidad, es legalismo. La santidad tiene que venir de un corazón que tiene la convicción de que Dios es más grande que todo lo que el mundo puede darme, que todo lo que el mundo puede darme es temporal y que yo elijo voluntariamente vivir una vida piadosa porque vale la pena seguir a Cristo. Aleluya. Amén. De cualquier otra manera, el origen es falso y no va a producirme gozo. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces, terminamos el texto diciendo en el día de hoy es, nosotros, creo que las personas que estamos aquí, queremos vivir una vida diferente al mundo. Egipto siempre representa al mundo, ¿no? Me aparto del mundo. No quiero estar cómodo como vive esta sociedad, adaptarme a esta cultura. Yo quiero ser diferente. Yo quiero servir a Dios. Vivir una vida conforme a la ley de Dios. ¿Pero por qué lo hago? Porque tengo la convicción de que esa vida en Dios me va a producir más gozo, más satisfacción y un galardón eterno antes que un placer temporal. Amén. Nos ponemos de pie en el día de hoy. Gloria a Dios. Resumamos esos 3 puntos, ¿no? La fe se traduce en valor y echa fuera el temor. Punto número 2, la fe influye a nuestro alrededor y nuestra fe influye a nuestro alrededor y a las personas que nos rodean. Y nuestra fe debe producir santidad. Aleluya. Sin separación y diferenciación del mundo.